5 grupos de 6. Seis grupos. ¿Son 6? No. 6 grupos. Grupo de Sarasa, grupo de Chullo Puyo, grupo de Noah Combi. No, deben ser 5 grupos. Y ya somos 30. Son 29. Ah, de 5 hemos hecho grupos. Nos dijo así. Son 29 jóvenes. Y por lo que veo, por ejemplo, 6 grupos de 6. 4 grupos de 6 y un grupo de sí jóvenes, son 5 grupos. Son 4 grupos de 6 y uno de 5. A no ser que hayan hecho un grupo de 4. Alguien se acuerda. Creo que Palazuelos. Palazuelos Laura. ¿Usted señor Palazuelos? Pero, o sea, creo que le pidió. Sí, pero él pertenece al otro grupo. Sí. Eso le digo. Está en el grupo. Sí, con él. ¿Qué es calidad? Palazuelos Laura. Sarabia ya no está allá. Sarabia está en el otro grupo además. En el grupo B. Noah, Gala, Facam, Prado, Sarabia. ¿Cómo te usted? No me lo impide. Este señor Palazuelos. Bueno, ¿hay algún grupo de 4 en todo caso? No. Sarabia es el que se ha ido. Somos 23. ¿Sí? Tendría que disolver un grupo. Pero en todo caso, si son 29, debe haber un grupo de 4. Claro, ese es el grupo de 4. El Noah, Gala, Farfán y Prado. Señores, ¿saben qué? Les voy a pedir entonces a ustedes ese grupo de 4 que se distribuyen en los otros grupos, uno a cada uno. ¿Sí? Por favor, necesito jóvenes que los acerquen a sus compañeros en un grupo. ¿Sí? Necesito que los acerquen en un grupo, porque si no, vamos a tener una... Lo que pasa es que saben que jóvenes, miren, para 4 grupos va a ser bastante. Entonces, si son uno más, inclusive pueden repartir un poco más de trabajo. ¿Sí? Un grupo de 5 jóvenes y 4 grupos de 6, hacen los 29. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, miren, señor Bolívar, el grupo del señor Noah, del señor Fernando Bolaños, del señor Cala se va a disolver. ¿Okay? ¿De acuerdo, jóvenes? Se va a disolver su grupo. Necesito, por favor, jóvenes, que ustedes, señor Noah, señor Cala, señor Prado, ¿quién más es el otro? Noah, Gala, Farfán y Prado. Al señor Farfán, no está diciendo Farfán, ¿no? Necesito, por favor, que los acepten en otro grupo, jóvenes, ¿sí? Para que puedan trabajar. ¿Okay? Dicho eso, jóvenes, entonces les voy a repartir 5 arquitecturas. A ver, ¿quién es el grupo número 1? ¿Sí? Vayan preparando, por favor, jóvenes, un USB, ¿sí? Un USB o una memoria de su celular para que les esté
hacia Chile. ¿Sí? Bien, miren jóvenes, a ver, os explico un poquitín. Miren, esta es una segunda planta típica, ¿sí? Que está bien bonita, es simétrica, ¿sí? Del eje Y, del eje X hacia arriba, hacia abajo, es simétrica, ¿sí? Para el grupo 1, en este caso, ¿sí? La dificultad que tiene esto es de que en el primer nivel, fíjense que esta parte de aquí es un estacionamiento, ¿sí? Estacionamiento. Por lo tanto, toda esta parte de esta ala de aquí, aparte, no les va a servir, ¿sí? Más que de tariquería, considerado como tariquería, ¿sí? Lo que les va a servir es algunos muros de acá, porque esta arquitectura no se repite acá, ¿sí? ¿Qué pueden hacer aquí en esta arquitectura? Lo que está permitido, y eso es para todos los jóvenes, es de que primero realicen la estructuración en base a muros de albañilería, en ambas direcciones, ¿sí? En ambas direcciones. Si requieren por algún motivo, qué sé yo, de que no cumplen, por ejemplo, densidad de muros, ¿sí? Y no cumplen, por ejemplo, derivas, entonces lo que tienen que hacer es colocar elementos estructurales placas, ¿sí? Ahora, de repente por ahí van a necesitar alguna viga peraltada, no creo, en este caso de aquí, o de repente en este caso de aquí. Entonces van a tener que colocar una columna bastante, no bastante, pero sí un poquito grande. Supongamos que la viga peraltada que sale de unos 20 por 35, la columna de repente va a ser de 35 por 35, ¿cierto? Entonces, tiene que aparecer tiene que alterarse la arquitectura, ¿ok? Tiene que alterarse la arquitectura, ¿ok? Pero, ¿cómo se va a alterar la arquitectura? Obviamente apareciendo vigas peraltadas, apareciendo la mocheta en los muros de la columna que van a influir, ¿no es cierto? Pero lo que no pueden hacer jóvenes es, por ejemplo, en este caso de aquí, este ambiente, ¿no? Que es un ambiente que es una tienda. No pueden colocar una columna en medio, no pueden colocar un muro en medio, ¿sí? Eso es lo que no pueden hacer. ¿Pueden ampliar los muros de repente de espesor? Sí pueden hacer eso, ¿sí? La variación de la arquitectura implica de que van a aparecer mochetas, ¿sí? Por ahí algún muro puede crecer un poquito, una ventana puede de repente acortarse o desplazarse un poco hacia la derecha o a la izquierda una puerta, pero no pueden colocar un muro en medio, ¿de acuerdo? No pueden hacer, ¿ok? Esa es entonces la arquitectura para el primer nivel. Solo son 2 pisos. Aquí es el córtex, ¿sí? O mejor dicho, la elevación. Esta es la elevación, solo son 2 pisos lo que tienen que hacer. Tienen que terminar todos jóvenes, ¿sí? No les voy a pedir instalaciones, ¿ok? Pero lo que sí les voy a pedir es planos completos de ingeniería civil, cimentación, losas aligeradas, ¿sí? Detalles de cimentación, detalles de losas aligeradas, secciones de columnas, secciones de vigas, ¿sí? Y detalles que ustedes consideren que son adecuados para el proceso constructivo. Jóvenes, por favor, no quiero que vayan a internet o saquen de algún proyecto detalles copiados, ¿sí? Porque se nota jóvenes. Yo en varios de los proyectos que me han presentado ustedes, o bueno, sus compañeros, hasta detalles míos he encontrado ahí en sus proyectos. ¿Cómo es posible que ¿no? Estamos igual, ¿no? Empiezan a formar un Frankenstein ahí al final de la desesperación, al final del proceso, sobre todo, ¿no? Empiezan a formar un Frankenstein de lo que es el proyecto, y eso no es así. Tienen que hacer entonces sus propios detalles, ¿sí? Sus propios detalles del proceso constructivo de esto. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Ok? Miren, no les voy a dar estudio de suelos. ¿O quieren que les dé estudio de suelos? No, sí les voy a dar estudio de suelos. Solo les voy a dar estudio de suelos. ¿Ah? Y en el estudio de suelos, ustedes entonces van a sacar los siguientes datos. ¿Qué van a sacar? Capacidad rotante.
¿sí? Profundidades planteras, ¿sí? Detalles que indiquen el estudio de suelos, recomendaciones que dé el estudio de suelos a la estructura. Siempre da recomendaciones del estudio de suelos, tipo de cimentación, que recomienda de repente colocar vigas de cimentación, cimientos corridos, de repente por ahí tiene algún problema de sales, de sulfatos, de agresiones al concreto, nivel freático, qué sé yo. Entonces lo sacan bien. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Y de acuerdo a la norma, jóvenes, se indica que las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos van en la primera hoja o en el primer plano del expediente, o sea, en el plano de documentación. Eso dice la norma, jóvenes, no debe hablar, va a ser los 50. ¿Sí? ¿De acuerdo, jóvenes? Bien. Esto entonces con respecto al grupo 1. Le voy a copiar de una vez este archivo entonces. ¿Sí? Lo voy a llamar aquí. Se lo voy a llamar como grupo 01. ¿Quién es el grupo número 2, jóvenes? Grupo 2. Mahuanca Mamani, ¿quién es? Allá. Usted, ¿no? ¿Quién es usted? USB. ¿Quién más conforma su grupo? Acá afuera lo estoy copiando, señor Murillo. ¿Sí? Ahí está, grupo 1. ¿Sí? A ver, grupo 2 jóvenes. A ver, ahí está. Este es el grupo 2 jóvenes. Esta es una arquitectura de 3 niveles. ¿Sí? 3 niveles. ¿Sí? Este es una vivienda unifamiliar que tiene aquí un garaje, tiene otro garaje aquí, tiene 2 garajes, ¿sí? Tiene una escalera en medio, ¿okay? Sala, kitchen, un estadio, un dormitorio principal en el primer nivel, y en el segundo nivel está la zona íntima donde está una pequeña sala y están unos dormitorios aquí. Los dormitorios, y el tercer nivel es idéntico, es típico. ¿Sí? Es típico. Bueno, aquí están los cortes, aquí están las elevaciones. ¿Okay? Misma recomendación que en el caso anterior. Sí, misma recomendación que en el caso anterior. Si ustedes necesitan colocar un elemento grande, lo pueden hacer, pero sin
alterar mucho la arquitectura, ¿sí? Alterar mucho la arquitectura. Tiene que haber rigidez en ambas direcciones, en su predimensionamiento, en su configuración, ¿sí? Tanto para cargas de gravedad como para cargas sísmicas. ¿Okay? ¿Qué más? Nada más. Eso es básicamente lo que tiene que hacer en este proyecto. ¿Quién tiene memoria? ¿Cuáles son los grupos? ¿Cuáles son los grupos? Gustavo Guillermo, Sergio. Tú. ¿Qué grupos son? La vida, ¿qué grupos son? ¿Qué grupos son? Gustavo. Tiene memoria, sí. ¿Quién es Nelson? Está ahí. Ah, Guillermo. Acá ponen la raíz señorita porque no está. Ahí está. Vamos a dar entonces, jóvenes, ahora el grupo 3. Bien, miren jóvenes, esto de aquí más bien, jóvenes, miren, aquí es el grupo 3, ¿ya? Pero lo que requiero, jóvenes, aquí es lo siguiente. Lo que requiero aquí, jóvenes, es lo siguiente. Fíjense, en realidad aquí, la vivienda es hasta aquí, ¿sí? Esta es una cochera que no tiene techo, ¿sí? Una cochera que no tiene techo. Fíjense, este es el cerco primero. ¿Ah? Ahora, para que no se hagan líos con esta parte inclinada, necesito que esto ustedes lo vuelvan recto. ¿Sí? Recto. ¿Quién es el grupo 3? Levanta la mano. El señor París. Ahí, la mano se hincha, sí, esos son. Acá dice grupo 3, Nelson. Chuyo Pucho, Durán, quemados. Ustedes, ¿no? El grupo 14 y ese que sigue, el grupo 14. Ya vamos a poner el grupo Chuyo, porque Jóvenes, miren, lo que requiero aquí es que esto lo vuelvan recto, ¿sí? Para que no tengan problemas con este muro inclinado. ¿Ok? Este muro, como pueden ver, es inclinado, ¿no es cierto? Entonces lo que yo requiero es que lo vuelvan una línea recta en el dibujo de arquitectura. ¿Sí? Esto lo van a hacer en Revit, jóvenes, por si acaso todos los ¿Sí? Esto lo van a hacer en Revit, no lo van a hacer en AutoCAD. Sí, Gustavo dice que domina Revit, Guillermo domina Revit. ¿De acuerdo? Esto lo van a hacer con el profesor de prácticas. A ver, jóvenes, por favor, atiendan. Esto lo van a hacer con el profesor de prácticas. ¿Sí? Tenemos a Entonces, otros. creo que les ha dado un proyecto, estaban comentando los chicos del otro grupo, que se refiere a un cálculo de densidad de muros, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero no, ese proyecto la verdad que no me parece bien, es un poco complejo, porque hay muchos elementos que no continúan. Inclusive no tiene una solución estructural de albañilería, sino es de otra época. ¿Sí? Entonces, esto es albañilería. ¿Okay? Es albañilería. Entonces lo que necesito, jóvenes, es de que este muro lo vuelvan vertical. ¿Sí? Lo vuelvan vertical. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Ahora ustedes pueden tomar de repente este ancho y de aquí para acá volverlo vertical, o pueden tomar este ancho, ustedes deciden, o de repente un promedio. Sí, estamos llegando. Sí, ¿Qué sería que perdón. le toca? Creo que sí está ahí. El inclinado del otro lado. ¿Cuál? De ambos lados. No me han hecho caso, jóvenes, ¿eh? Están distraídos. Les decía que este lado de acá es cerco perimétrico. ¿Sí? Cerco perimétrico. La vivienda, fíjense dónde termina. La vivienda termina aquí. Se para. Ahí está.
En ese cerco perimétrico, la vivienda termina aquí. Este lado es el único lado que es inclinado. Entonces, por eso necesito que lo hagan recto. ¿Sí? Pueden tomar este lado, pueden tomar este lado de acá, o pueden tomar un promedio. Ustedes deciden. ¿Sí? ¿De acuerdo? Todo bien, ¿no es cierto? No está difícil, joven. Dice que podemos tomar el promedio. ¿Perdón? ¿A qué se refiere con tenemos que tomar el promedio? Punto medio. Punto medio. Claro, o sea, me refiero a esta distancia, ¿no? Fíjense, tienen una distancia de aquí a aquí. Perdón, a ver. Tienen esta distancia de aquí a aquí. Aquí está. Aquí se ve como mejor caída. Bien. Tienen esta distancia de aquí a aquí, por ejemplo, de aquí hasta aquí, por decir un número, tiene 6 metros. ¿Ok? Y de aquí hasta aquí, por decir un número, tiene 4 metros. Entonces tiene esa inclinación. Ustedes pueden tomar los 6, pueden tomar los 4, o de repente un promedio de 5, ¿sí? Que sea vertical. Necesito que sea vertical, porque si no con el diagonal se van a hacer bolas ahí al momento de realizar el análisis. ¿Sí? ¿Todo bien? Aquí están las elevaciones, aquí están los cortes, ¿sí? E inclusive fíjense que en esta vivienda tiene una parte construida en el tercer nivel. ¿Sí? Tiene una parte construida, fíjense. Llega al tercer nivel y en el tercer nivel tiene una azotea. ¿Sí? Y de ahí en la parte de atrás tiene una expansión, ¿sí? Que es el planchado de un dormitorio. ¿De acuerdo, jóvenes? Tiene esa expansión. Y nada más, esto aquí no vale. ¿Sí? Entonces aquí esto es el grupo, tienen un USB, jóvenes. Una pregunta. Sí. Fueron estudios. ¿Perdón? ¿Ah? ¿Cómo dice el joven? Como el joven, repita. Me está preguntando por la suprasangre. No, joven, no tiene que levantar. Está pidiendo grado de compactación. Ah, está bien. Qué proctoruso dice, ¿no? ¿Cuántos goles? Sí, dígame. Le preguntaba, puede ser, solamente tiene que ser un recto, o sea, un ejemplo que puede trabajar en esta banana. No, hágalo recto. No le va a convenir hacerlo escalonado. No le va a convenir. Hágalo recto. ¿Sí? No le va a convenir. Se va a complicar ahí. Con la estructura se va a complicar. Si no hace así, después así, después así. Al otro lado ya está así, ¿no? El otro lado ya está así. Sí, no se complique la vida. Y encima que tiene, se retira en la parte de atrás. De repente, inclusive, en algún momento, es más, te lo digo yo una vez, mejor retiren la parte de la expansión del tercer piso. Porque eso les va a complicar también realmente. ¿Sí? Esa expansión que tienen del dormitorio y del planchado, eso retiren con eso. Porque si no iban a tener que castigar por la norma de 030 o un factor de virtualidad de captura. No, por 2 pisos. El grupo 4. ¿Quién es el grupo 4, jóvenes? Álvarez ya. Jerón. Bueno, aquí está la estructura, la voy a borrar.
No lo hagan. Ya, aquí está, jóvenes, la estructura de... No, este no. Pero sí, es eso. El concreto armado. Allá, grupo 4 y grupo 5. ¿De madera? Este es el grupo 5. ¿Quién es el grupo 5, señor Bolívar? Ya, ustedes. Ya. Miren, El bambú, sale de bambú. para el grupo 4 y el grupo 5. Ya. Miren, esta es una edificación. Esta es una edificación, ¿sí? Que es un multifamiliar. Pero, ¿cuál es el problema de esta edificación, jóvenes? Fíjense, esta es la losa enterada del primer nivel, o de la segunda planta, que correspondería a lo que es ingeniería, la primera planta, ¿sí? El techo del primer nivel, ¿sí? Fíjense que tenemos aquí toda una estructura o toda una arquitectura de un departamento, ¿cierto? Fíjense la escalera, acá entra la luz, y aquí hay un pasadizo, y aquí otro departamento, ¿sí? Otro departamento. ¿Cuál es el problema con estos jóvenes, estructuralmente hablando? Detrás. No hay diafragma, jóvenes. ¿Sí? No hay diafragma. Entonces aquí, en esta estructura, fíjense, se ha decidido colocar en esta parte de aquí una junta de separación sísmica. ¿Sí? Junta de separación sísmica. Entonces, el grupo 4 lo que va a hacer es la parte de adelante. Listo. ¿Sí? La parte de adelante. Y el grupo 6, o perdón, el grupo 5, lo que va a hacer es la parte de atrás. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Eso es. ¿Ok? Aquí está la arquitectura de la primera planta. Fíjense, la primera planta, aquí tenemos justo la separación sísmica que está aquí. ¿Sí? Aquí. ¿Sí? Grupo 5, y la parte de acá, grupo 4. ¿De acuerdo, jóvenes? Todo en albañilería. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Cuántos pisos? Miren, acá hay segunda planta y aquí hay de la tercera, cuarta, quinta, sexta planta. No necesito que hagan todo, jóvenes. Yo solamente necesito que hagan 3 plantas. ¿Sí? Es albañilería. 3 niveles. Esta tercera planta la dejo aquí, pero en realidad planta 3. ¿De acuerdo, jóvenes? 3 niveles para esta estructura. Grupo 4 la parte de adelante, grupo 5 la parte de atrás. ¿De acuerdo? ¿Todo bien? Facilito, ¿no es cierto? Bien. Esto no tiene que tener y otra cosa, jóvenes. Sí. Otra cosa. Esto tiene un sótano. ¿Sí? Pero este sótano no lo van a considerar. Voy a borrar, solamente van a considerar como que la cimentación inicia aquí. ¿Sí? Y eso es simplemente el estacionamiento. ¿Ok? Porque fíjense, tiene un sótano para guardar carros aquí. ¿Ok? Eso ya requiere otro tipo de soluciones. ¿Sí? Para nuestro caso, para nuestros propósitos de albañilería no es conveniente. Entonces, chao. ¿De acuerdo? No hay elevación. No hay elevación. Pero me parece que hay aquí. Creativa, ¿Qué nivel es el piso terminado? ¿Qué nivel es el piso terminado? Por lo menos hay un nivel de piso terminado. Ok. Listo, jóvenes. Entonces, el grupo 4, el grupo 5.
Grupo 5, jóvenes. No, esa es una rama, ella es la bajada de J. Pero en realidad eso no lo como plano. Plano como lo que vamos a ver. ¿Comprendido, jóvenes? Bien, entonces saben que miren, yo voy a comenzar con el profesor de prácticas de todas maneras, pero también ustedes tienen jóvenes, ¿sí? Que ya tienen el trabajo, como hemos dicho, el plano de arquitectura sobre el cual van a trabajar. Y nuevamente les repito, jóvenes, esto lo tienen que hacer en Revit, ¿sí? Por eso no les estoy pidiendo el resto de ingenierías. Lo que solía pedirles es, por ejemplo, no necesito que me hagan cargo de instalaciones eléctricas ni sanitarias, pero sí que tengan el criterio para colocar, por ejemplo, los puntos de agua, puntos de desagüe, ¿sí? Y una red primaria, ¿no? de lo que es instalaciones de desagüe y de agua. Lo mismo en instalaciones eléctricas. No les voy a pedir el cálculo de instalaciones eléctricas, pero sí les solía pedir una red primaria de lo que es instalaciones eléctricas. Colocación de, por ejemplo, ¿dónde está el tablero principal? ¿Cierto? ¿Cómo van a ser las redes para sus instalaciones de iluminación? ¿Sí? Para lo que son tomas corrientes, o para lo que son líneas de esfuerzo, que puede ser o la ducha o la cocina. ¿Sí? Pero eso no me puede ver solamente estructuras, por ahora. ¿Ok, jóvenes? Estructuras. ¿Alguna consulta, jóvenes, comentario, duda? Sí. Podemos encontrar más información sobre cómo estructurar todo eso. YouTube, TikTok. No, YouTube no, joven. No, porque, miren, o sea, lo que pasa es que en YouTube, jóvenes, hay mucha información, ¿no? Y mucha de la información es cierta, como también hay información que no es cierta. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo ustedes pueden distinguir eso? Entonces, no es recomendable. Preferible, pueden ver YouTube, sí, pero bajo la supervisión de un libro, de algo, no de un adulto, de un libro.
Revisión de la deuda. ¿Libro de Genaro Delgado? ¿Sirve? Placa. Me cierro como 5 ventanas y ya está. ¿Qué es esto? Apagado. Me transformo en un pari. Comienzo a escupir a todo el mundo. Sí, es feo. ¿Tan asqueroso? Sí, pero. ¿Para qué me sirve? Este libro, jóvenes. Sergio Delgado, préstame su USB, lo voy a pasar para que tú le Este libro, jóvenes, tal vez se los muestro un poquito. Es una configuración de edificaciones que no solamente les va a servir a ustedes para lo que es la minería, sino en forma general de lo que son ¿sí? Aquí habla mucho sobre las configuraciones estructurales, ¿sí? Por ejemplo en altura, en plantas, recomendaciones, bueno, la primera parte sísmica, sobre las juntas de separación sísmica, ¿no? Recomendaciones sobre ese tipo de cosas, recomendaciones de las formas estructurales que no se deben adoptar y que sí se deben adoptar, ¿sí? Habla bastante sobre ese tipo de comportamientos de las edificaciones, ¿sí? Entonces, lean los jóvenes. Este libro les va a servir bastante como concepto general de lo que es una estructuración. Básicamente este libro habla sobre estructuraciones. Bueno, jóvenes, formas en T, formas en H, qué sucede con esas estructuras, ¿no? En fin, ese libro se los comparto, jóvenes. Voy a pasar al señor delegado para que se los filtre a través de su WhatsApp, ¿de acuerdo? ¿Sí, no? Sí. Tenemos el libro de Reiter. Ya, ahí está. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna otra consulta, jóvenes? ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Solo, digamos, en ese libro que nos damos, o en sus apuntes también. También nos apunta, claro, también nos apunta. Pero ahí está mucho más explicado, de forma mucho más bien, vamos a continuar entonces ahora con nuestra clase, jóvenes. Bien, la última clase habíamos estado haciendo este tema sobre
en la determinación justamente del centro de masas de nuestra edificación, y para lo cual teníamos que aplicar esta ecuación, ¿no es cierto? O estas formulitas aquí, ¿no? La sumatoria de P sub i por Y sub i entre P sub i, y en el caso del centro de gravedad en X, P sub i por X sub i, sumatoria entre P sub i. Y eso lo habíamos colocado en una tablita, sobre todo en una tablita que nos había mostrado la clase pasada, como que se hacía la tablita, ¿no? Entonces, teníamos esta ubicación y además teníamos que calcular la distancia, ¿no? Esto es ampliar simplemente nuestra tabla, ¿no? ¿Para qué? Para que justamente restar estos valores de X y Y sub i que corresponden a cada uno de los centros de nuestros muros con respecto a este centroide o a este centro de gravedad y calcular esta distancia. Eso nos sirve justamente para calcular este valor de J, que es nuestra inercia rotacional. ¿Cierto? Eso habíamos hecho en el caso pasado. Bien, lo que vamos a ver ahora es justamente el cuadrante basal y la fuerza sísmica. ¿Sí? El cuadrante basal y la fuerza sísmica. Dice que de acuerdo a las normas de 0.30 y 0.70 se determinan las fuerzas internas en los elementos estructurales y los desplazamientos laterales producidos por las cargas sísmicas. Las edificaciones de la ingeniería usualmente son rígidas y regulares, por lo que es suficiente realizar un análisis sísmico estático en el que la determinación de la fuerza sísmica o el cuadrante basal B se determina según la norma 030, ¿cierto? Y para cada una de las direcciones principales de la edificación, esta es la fórmula, ¿sí? Ustedes creo que ya, imagino que conocen este valor, mejor dicho, esa ecuación, ¿cierto? Donde Z es el valor de zona, ¿sí? 0.45, 0.35, 0.25, ¿sí? Dependiendo de la zona donde lo tengo, tenemos en el caso de edificación una 3, 0.35, el uso de nuestra edificación. Y en el caso del trabajo que les acabo de compartir, como mejor dicho, todas ellas son viviendas, a excepción me parece que de la edificación 5 y 4, no recuerdo que son oficinas, pero no estoy seguro. En todo caso, ¿cuáles son las tres viviendas tipo C? ¿Sí? Viviendas categoría C de uso, ¿no? El valor de C. El valor de C usted lo tiene que calcular de acuerdo a la norma 030. El valor de S es el valor del suelo, que eso también les va a aparecer en el estudio de mecánica de suelo que les voy a compartir, ¿sí? En el estudio de mecánica de suelo les voy a decir el tipo de suelo sobre el que van a cimentar su edificación, ¿no? Y el valor de R, jóvenes. ¿Cuál es el valor de R que van a tomar? ¿Cuál? ¿6 o 3? No, 6. Jóvenes, la norma 070, perdón, la norma 030 dice el valor de efectividad para las edificaciones de mayoría es 3, ¿sí? 3. Pero esto es para un sismo severo. La norma es 070, jóvenes, habla de dos sismos, ¿sí? Un sismo severo y un sismo moderado. Eso lo vamos a ver posteriormente, pero nos adelanto. ¿Qué es un sismo severo? ¿Qué es un sismo moderado? Y eso tiene que ver mucho con el análisis estructural que vayamos a hacer en las edificaciones de ingeniería. Un sismo moderado, que tiene un valor de R de 6, es un sismo que, según la probabilidad estadística, nuestra edificación tiene un 50% de probabilidad de que ocurra un sismo durante su vida útil, o ese tipo de sismo, ¿sí? ¿Y qué tiene que pasar con nuestras edificaciones de ingeniería? Que en la ocurrencia de ese sismo, nuestra edificación se tiene que comportar en el rango elástico. ¿Qué significa eso? Que no debe sufrir daños. ¿Sí? Eso es lo que tiene que, eso es lo que teóricamente debería pasar en nuestras edificaciones de ingeniería. Que durante un sismo moderado no debe sufrir daños. ¿Y qué es un RD 6? O perdón, de sismo severo. El que dice la norma 030. La norma 030, jóvenes, contempla un factor de efectividad R de 3, que se refiere a un sismo severo. Y esos sismos severos suceden aproximadamente cada
472 años, ¿sí?, de periodo de retorno. La probabilidad de que ocurra un sismo severo en la vida útil de nuestras viviendas es más o menos de un 10%. ¿Sí? 10% de probabilidad de que ocurra un sismo severo. Pero ¿qué es lo que tiene que pasar en un sismo severo en nuestras edificaciones? De que las edificaciones jóvenes pueden sufrir daño, pero lo que no pueden es colapsar. ¿Sí? ¿Y a partir de cuándo empiezan a colapsar las edificaciones de albañilería? ¿Ustedes recuerdan cuál es el factor de deriva máxima en albañilería? 0.205, ¿sí? 0.005, ¿sí? Que tiene una ecuación ahí que tiene que ver con el desplazamiento del entrepiso, la altura, ¿no es cierto?, y el factor de ductilidad R en este caso, ¿sí? De esa manera, o mejor dicho, la norma 030 especifica cómo es el desarrollo de esa deriva. Entonces, nuestras edificaciones de albañilería jóvenes no deben pasar de ese valor del 0.205 para un sismo severo. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar. Primeramente, jóvenes, vamos a verificar con un R de 6 para un sismo moderado, en el que nuestras estructuras tienen que comportarse dentro del rango elástico. Y después vamos a verificar nuestras estructuras con un R de 3, en donde no tiene que pasar del valor de una deriva de 0.205, porque a partir de esa deriva la albañilería empieza a destrozarse, ¿sí? Empieza a desintegrarse. Entonces, eso es lo que tenemos que verificar. ¿Ok? Aquí está el factor de amplificación sísmica. Dice que depende del periodo T de la estructura y del tipo de suelo donde se ubicará la edificación, T sub P, que eso también nos indica la norma 030. ¿Sí? Si la edificación cuenta con muchos muros orientados en una dirección, el periodo T es esta ecuación. T es igual a H entre CT, lo que generalmente ocurre en nuestras edificaciones de albañilería. ¿Sí? H es la altura total de la edificación en metros, CT es por lo general su valor es de 60 en el caso de muros de albañilería. ¿Sí? 60 en el caso, eso dice la norma, joven. Hay otros valores para CT, por ejemplo 45 para polo, ¿sí? Pero en el caso de nosotros de albañilería 60, ¿ok? El factor de amplificación entonces, según la norma 030, debe ser este valor de aquí, ¿sí? 2.5 TP entre T, y eso debe ser menor o igual a 2.5. Tiene un valor máximo de 2.5. Por lo general, en albañilería nos va a salir valores superiores a 2.5, por lo que vamos a tener que tomar un valor de C de 2.5, que es el que ingresa aquí. Pero tienen que calcular los jóvenes, ¿ah? Tienen que calcular. Por lo general va a salir 2.5, pero tienen que de todas maneras calcular. ¿Sí? Para todos los edificios que tengan un periodo de T menor a TP 0.4 para todo tipo de suelos de muy mala calidad TP 0.9, entonces para edificaciones de media de unos 5 pisos C es igual a 2.5. ¿Sí? ¿Qué más dice? Para determinar el peso de la edificación se utiliza el peso proveniente del método de cargas. Ese método que ustedes ya han hecho de edificación calculando el peso y para cada uno de los muros, finalmente lo tienen que sumar de todos los muros, ¿no es cierto? ¿Sí? Y calcular su peso por nivel. ¿Ok? ¿Qué más dice? El peso P para el análisis sísmico comprende la carga muerta y un porcentaje de la carga viva. Y aquí es donde se tiene que tomar solamente un porcentaje de la carga viva. Eso de acuerdo a lo que dice la norma 030, ¿cierto? Para calcular el peso que nosotros hemos incluido en el cálculo de la gravedad, o mejor dicho, del cálculo para cargas de gravedad en nuestros muros, hemos tomado el carga de servicio. 100% de la carga muerta, 100% de la carga viva, ¿cierto? Pero para el peso sísmico, jóvenes, que aparece aquí, fíjense, este P que aparece aquí, solamente van a tomar un porcentaje de la carga viva. 100% de la carga viva y un porcentaje de la carga, perdón, 100% de la carga muerta y un porcentaje de la carga viva. ¿Cuál es ese porcentaje? 25% es la categoría C.
si es una categoría, la norma dice todo, 50%. Si es una categoría, 50%. Si es una categoría de promedio, 32.5, jóvenes, 50% también. Eso dice la norma, joven. Lean la norma es 030. ¿Sí? La norma es 030 dice sus porcentajes que se deben considerar. ¿De acuerdo? ¿Se entendió, jóvenes, hasta aquí? ¿Todo bien con la curva? Bien. ¿Qué más dice? Coeficiente de reducción sísmica. Dice, la norma 030 contempla únicamente la situación para un sismo severo, como les comentaba, con un R de 3. ¿Sí? Factor de multiplicidad de 2. En edificaciones de albañilería con una deriva máxima de 0.205 de tal modo que el edificio quede en un estado económicamente reparable. ¿Sí? O sea, como les digo, jóvenes, la norma contempla de que haya un incursionamiento de la estructura en el rango inelástico de ciertos elementos, pero la estructura no puede colapsar, jóvenes. ¿Sí? Eso es lo que no debe pasar, que la estructura colapse. ¿Sí? Además, la norma dice de que en un sismo severo la edificación debe quedar económicamente reparable. No que resistió el sismo ya, pero tengo que demolerla, ¿no? Sino que tiene que quedar económicamente reparada. La norma 070 contempla un sismo moderado y un sismo severo definido como un sismo moderado, aquel que produce la mitad de las fuerzas sísmicas generadas por un sismo severo, o sea, un R de 6. Por eso el factor de utilidad de la norma del sismo moderado es 6. ¿Sí? Los muros de albañilería deben comportarse en el rango elástico. Eso quiere decir que no deben sufrir daño. ¿De acuerdo? Eso es lo que debe pasar. La formación de fisuras durante un sismo severo no significa que un muro haya colapsado, sino que incursionó en el rango inelástico. Y eso trae consigo la redistribución de esfuerzos que los programas de cómputo no contemplan. ¿No es cierto? Esto es importante, jóvenes, tenerlo en consideración. Para que exista afinidad entre el análisis y el comportamiento estructural, es conveniente realizar un análisis sísmico elástico ante la acción del sismo moderado utilizando un R de 6. ¿Sí? Por eso iniciamos nuestro estudio con un R de 6. Es importante indicar el caso en que la edificación tiene irregularidades en planta o en altura. El factor R debe reducirse multiplicándolo por 0.75, y esto implica que el cuadrante basal se incrementa en 4/3. ¿Sí? En estos casos, la norma sísmica obliga a realizar un análisis dinámico, y algo que no dice nuestra diapositiva, jóvenes, es esas irregularidades. De todas maneras, esas irregularidades, tanto en altura como en planta, bueno, de todas maneras, jóvenes, esas irregularidades tienen que ser castigadas en cuanto a la norma 030. ¿Sí? Tienen que ser castigadas. De tal manera que si su factor de utilidad es 6, ¿sí? Entonces, si tienen alguna irregularidad que ustedes tienen que chequear en planta o en altura, de acuerdo a la norma 030, tienen que castigarlo, ¿no? Por ejemplo, entrantes, ¿no? Entrantes y salientes en sus plantas, 0.9, 0.6 por 0.9 les va a dar 5.2, ¿sí? O 5.1 creo que es. Tiene que considerar un factor de utilidad de ese 5.2, ¿ok? De R por 0.9, por ejemplo. O en el caso del grupo 3 de compañeros en que tenía ese apéndice en el último nivel, que de todas maneras tenían que castigar su R por medio unidad en altura, ¿no? Entonces, en ese caso también, ¿no? Pero como les he dicho, que lo eliminen, ya no van a tener problemas. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Se entendió? Bien. Bien, nos vamos a quedar entonces ahí, jóvenes. Ok, nos vamos a quedar ahí. En la próxima clase, pues, vamos a hacer esto, ya comentando sobre el ejemplo de albañilería para una edificación en la que se ejecutó la distribución y los cuadros para que ustedes de todas maneras lo tengan en consideración. ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Bien, en todo caso,
día.